El impacto ambiental de un coche eléctrico es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, derivada por la combustión interna de las gasolinas que actualmente usamos. Ese es su impacto principal. En cuanto al medio ambiente, otro impacto es la actualización, revolución, modificación de la tecnología en automóviles, que ahora todo va a estar basado en que tu motor eléctrico pueda funcionar adecuadamente, además almacenar energía para que tu automóvil se mueva. Actualmente el costo de los coches eléctricos son muy elevados porque desde mi punto de vista a la industria actual no le conviene que la gente empiece a invertir en coches eléctricos. Si todos vendieran coches eléctricos, pues evidentemente los precios serían bajos. Estudios globales muestran que un coche eléctrico alrededor será un 35-25% más caro que un coche de combustión, que en un periodo de 20 años, pues tranquilamente una familia que puede aportar para un auto convencional de ahora podría aportarle para un auto eléctrico. Entonces sí es redituable, sin embargo la industria establecida todavía no le da el giro, todavía no ven la avenida adecuada para que puedan explotar esa área, ¿no? Seguramente la misma necesidad de cambio climatológico nos llevará a cambiar de tipos de autos. En comparación de un auto de combustión, el auto eléctrico genera en base a otros sistemas, otros mecanismos, la energía eléctrica. Es decir, puede ser en base a la combustión de un combustible diferente y que sus residuos no sean los de dióxido de carbono. También puede ser por la misma acumulación de energía, es decir, si hay ya cargadores como tal, vas, conectas tu auto y entonces no necesitas una combustión continua. El auto nada más se combustiona o hace el ciclo como tal cuando necesite hacerlo. Recursos, pues lo mismo que un auto tiene, pues el plástico, los minerales, el silicio, todo lo que se usa en un auto convencional se usa en un auto eléctrico, a diferencia de la parte de la generación de energía. Los costos, los recursos económicos, evidentemente por el momento son un poco más altos, pero en función de la utilidad y de que el mercado se abra, pues esos van a ir reduciendo. Seguramente el mercado llegará a un límite, entonces no habrá coches tan baratos, ¿no? Es decir, todo llega a un precio estable según la oferta y la demanda y entonces los recursos económicos se tendrán que adaptar. Como todo prototipo tiene su fase de prueba y entonces se ha visto, se ha escuchado que han tenido errores por la acumulación de energía y entonces ciertos efectos térmicos hacen que luego esas pilas, como las pilas de celulares, exploten cuando se quemen, ¿no? Como ha pasado en modelos celulares. Lo mismo ha pasado en ciertos prototipos de modelos eléctricos. Sin embargo, eso se va adaptando como el modelo de un celular, ¿no? Sale el iPhone tal y después el otro iPhone ya tiene otra. Entonces, eso va a ir avanzando. Lo que hay que cuidar en un auto eléctrico, evidentemente, es la generación de energía y la capacidad de almacenamiento de energía, porque una energía almacenada se tiene que usar. Si no se usa, busca liberarse. ¿Y cómo se libera? Pues de diversas formas. Puede ser con un accidente o puede ser moviéndose solito. Las ventajas, pues, es el apoyo a nuestra situación actual climatológica, el desarrollo científico que se va a dar, el desarrollo tecnológico que se puede dar, que se abre otro mercado a nivel global, que posiblemente los autos de combustión bajen su precio porque se pongan de moda de cierta manera o estatus sociales con mayor capacidad puedan contribuir a comprar más autos eléctricos, entonces los otros van a bajar y entonces se va a dar como que un consumo poco, pero de otras esferas sociales que no aspiran a un auto, porque es la realidad, ¿no? Hay esferas que no pueden comprar un auto porque no se puede como tal. Esa es una ventaja tanto social como global y económica. Evidentemente la concientización de que el uso de una cuestión eléctrica con menos residuos, entre paréntesis, ¿verdad?, llevaría a un apoyo a nuestro clima como tal, a todos los cambios climáticos que hemos tenido. Desventajas, pues siempre hay en el proceso algo que pagar. O sea, a lo mejor los primeros modelos serán muy caros, que ya los hay, inclusive ustedes pueden ver los precios. Las primeras formas de reciclar, eso es un periodo de 10 años, o de 8 años, esas baterías aún no es lo más claro posible, no se sabe cómo reciclar. Seguramente en 5, 6, 7 años se tendrán ideas de cómo hacer eso. Y la cantidad ahorita del mercado pues es muy pequeña, ¿no? O sea, tú no encuentras un auto en todas las distribuidoras, un auto eléctrico en todas las distribuidoras conocidas hasta ahorita. Agradecemos la entrevista otorgada por el profesor Jorge Sastre Hernández,
profesor de cátedra de la Escuela de Ingeniería del TEC de Monterrey, Campus Santa Fe, investigador de CONACYT, doctor en Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra. Hola, me llamo Carmen. Yo soy egresada del TEC de Monterrey, Campus Toluca, como licenciada en Relaciones Internacionales. Trabajé para Relaciones Internacionales en el Ministerio de Energía. Después, obtuve el trabajo en el que actualmente estoy trabajando, que es Business Development en Shell, para América Latina en la sección de aviación. Parte de lo que me gusta de trabajar en Shell es que es una empresa preocupada con el cambio climático y el desarrollo de nuevas energías. Shell tiene programas enfocados a reducir la huella de carbono, ha establecido puntos de carga de vehículos eléctricos y de hidrógeno y de reforestación. Además de liderar las conversaciones e impulsar a la industria en esta transición, estamos en constante búsqueda de nuevas energías. En el link podrán encontrar mucha información al respecto. El impacto ambiental de un coche eléctrico en funcionamiento es mucho más pequeño que el de uno de combustible, para ser exactos, pues estamos hablando de un 30% menos contaminante. Pero a la hora de fabricación, un coche eléctrico es casi 2 veces, debido a que todas las materias primas que se utilizan y que son necesarias para este proceso. Por cierto, cabe mencionar que ese 30% más bajo solo se logra si el coche se carga con energía renovable, porque de no ser así solamente estamos hablando de un 7% menos contaminante. Sí, como conclusión a esta pregunta, el impacto de un coche depende más que nada de su fabricación y de su uso. Shell es una empresa muy grande a nivel mundial. Si se ha pensado que en un futuro no habrán más pozos petroleros, es por eso que Shell tiene inversiones en otros sectores que no tienen nada que ver con la gasolina. Tenemos unas mini empresas y nos dedicamos también a apoyar startups. Repito, nosotros somos una empresa muy grande, entonces para ser honestos no nos preocupan mucho. Debido a que es una tecnología que aún está en investigación y que se está implementando, pues es prácticamente nula. Y como sabemos, por ahora no es igual de eficaz un motor eléctrico a uno a gas. Tampoco es igual de accesible a un motor de gas, y es por eso que por lo menos tenemos un buen tiempo para movernos nosotros de sector. Este es el balance de energía de un motor de combustión interna. Su balance general sería: tenemos 3 entradas. La primera sería flujo de aire más flujo de combustible más entrada de agua de refrigeración. Las 3 salidas que tendríamos sería la de salida de agua de refrigeración, gases de escape y rechazo de calor. En este balance energético contamos con 4 fases contamos con 4 fases. La primera fase es el aire que ha entrado es comprimido y adquiere la temperatura suficiente para provocar el autoincendio de la gasolina inyectada. Para la segunda fase, la combustión se realiza a presión constante, mientras que el volumen aumenta, lo que provoca que estos gases se dilaten, y esto compensa un poco la caída que tenemos de presión en ese momento. Para la tercera fase es la expansión. Se efectúa sin que haya una transferencia de calor sobre las paredes de los cilindros. Y para la cuarta fase es la apertura del escape. Esto provoca una gran pérdida y muy alta de presión, mientras que el pistón se mantiene como en su punto muerto. En este balance energético nosotros tenemos muchas pérdidas, y una de las más importantes es efectuada cuando el escape se abre, ya que esos gases salen a una temperatura muy elevada y por lo tanto llevan demasiada energía dentro de ellos. Hay 3 cosas que hacen esta pérdida de energía, y son pérdidas de calor, tiempo de apertura y cierre de válvulas, combustión instantánea y pérdidas de bombeo. Esto se puede reducir a pérdidas de refrigeración en un 25%, pérdidas de gases de escape en un 25% y pérdidas de radiación calorífica de entre un 15 a un 25%. Entonces, como podemos ver, en este
balance energético de un motor de combustión interna, nosotros tenemos varias pérdidas y pues ahí acabamos. Gracias. Un vehículo eléctrico se conforma de un motor, un cargador, baterías, transformadores, inversores y controladores. El motor es de corriente alterna o continua y puede contener uno o varios. Puede ser sincrónico o asincrónico. El sincrónico funciona como un motor o generador que recupera la energía cinética. El asincrónico está formado por un rotor de jaula de ardilla y un estator. El cargador absorbe la electricidad de forma alterna directamente desde la red externa y la transforma en corriente continua, la cual almacena en la batería. Las baterías de iones de litio almacenan la energía proveniente del cargador en forma de corriente continua. Los transformadores convierten la corriente alterna, que es la que se suministra por la red, en corriente continua, que es la que se acumula en las baterías. Los inversores transforman la corriente continua en corriente alterna. Los controladores comprueban el correcto funcionamiento por eficiencia y seguridad y regulan la energía que recibe o recarga el motor. La fuerza requerida para mover el auto es la siguiente, y la potencia se determina con la siguiente ecuación. Esta ecuación toma en cuenta los parámetros de diseño del auto. En la práctica, la energía generada por el auto se usa tanto para su movimiento como para la iluminación, acondicionamiento y otros accesorios. Cada uno de estos presenta una pérdida de energía. El balance de energía de un auto, que se considera un sistema cerrado y en estado estacionario, puede ser escrito bajo los requerimientos de potencia del vehículo con las diversas pérdidas. La energía cinética de un elemento que se mueve se calcula como un medio por la masa por la velocidad al cuadrado, resultando en una energía expresada en julios que se puede expresar en vatios por hora. Por ejemplo, un coche de 1500 kilogramos a 10 metros sobre segundo tiene una energía de 75 kilojoules, que equivalen a unos 20.833 watts hora. Esta es la velocidad mínima que se invierte en el coche, sin contar las pérdidas, y es la energía máxima que se va a poder reabsorber. En un coche convencional, la aceleración implica un consumo de combustible a cambio de una energía cinética. Pero luego, al frenar, toda la energía cinética desaparece en forma de calor en los frenos. No se recupera en ningún momento. Si acelera hasta 10 metros sobre segundo y luego para, se habrán gastado 20.833 watts hora, a veces hasta el triple. En un coche eléctrico, al frenar, se recicla la energía que se podrá volver a usar al acelerar después de haber frenado. En estos casos, se utiliza el sistema de recuperación de la energía cinética, donde el motor funciona como tal y como generador. Otra de las razones de la pérdida de energía es el rozamiento aerodinámico. La fuerza de este rozamiento se calcula como el coeficiente aerodinámico por el área frontal del coche por la velocidad al cuadrado. Entre más pequeño el auto, más aerodinámico es, pues la fuerza no es tan grande. Además de analizar la parte de adelante, se debe de analizar la parte de atrás, pues la forma total del coche crea mucha pérdida de energía. Por ejemplo, el EV1 tiene como media de consumo 150 vatios por hora, y solo el rozamiento aerodinámico a 135 km por hora hace que consuma 7 vatios más. Otra energía que afecta al coche es la potencial. El promedio de energía que proporciona la batería de litio es de 16.2 kW por hora. Si suponemos que queremos subir una colina de 1400 metros de altura, con un coche que pesa 1900 kilogramos, la energía potencial calculada como masa por gravedad por altura da un resultado en kilowatts por hora de 7.25, lo cual representa el 45% de la batería. Si añadimos velocidad, es decir, energía cinética y otras pérdidas, nos quedaremos con menos de la mitad de la batería para cuando lleguemos a la cima. Welcome to the discussion of electric versus gasoline cars. Today we are joined by our gasoline cars team, and today we are joined by our electric cars team. Let's begin the discussion. Begin. ¿Por qué el mundo necesita coches eléctricos? Bueno, la importancia de los coches eléctricos se basa en la forma en la que obtienen energía. Entonces, los coches eléctricos pueden obtener esta energía de una forma más sustentable en comparación a los coches de combustión, de motor de combustión interna. Algo que solo quisiera agregar es que la desventaja, ahí hay un punto,
en los coches eléctricos, porque solamente pueden ser sustentables si la energía eléctrica de donde lo cargas proviene de una fuente renovable. Actualmente, las compañías que venden este tipo de coches venden también una batería que va en la pared de tu garage y obtienen esa energía por medio de paneles solares. Entonces, pues sí se puede obtener esa energía de una forma sustentable. Commenting on what you said, gasoline cars will always be used from a non-renewable energy. At least electric cars can have the decision to be either renewable or either non-renewable. Además, es menos el impacto ambiental que tiene un coche eléctrico, o sea, contamina menos un coche eléctrico que un gas debido a los químicos que salen de él. Algo que me gustaría preguntarles es, ¿cuál es la esperanza de vida de una batería de litio con la que se usan los coches eléctricos? Porque al final, cuando su vida útil termine, ¿a dónde va a ir como esa parte de desechos? Y que también no es un desecho fácil de manejar como es el litio. Bueno, al final, al igual que con los paneles solares, hay empresas que se dedican a la recolección de estos desechos o de estas cosas que ya no funcionan y también lo que hacen es reciclarlas y bajar el impacto que tienen este tipo de desechos. También una pequeña gran desventaja que tiene el coche eléctrico es que no funcionan para carretera, ya que debe de estar en constante, la batería se debe de cargar cada cierto tiempo. Es por eso que se dice que los coches eléctricos solo funcionan en ciudades, lo cual está perfecto, pero una vez que quieras salir de la ciudad en carretera, vas a tener que buscar dónde conectarlo cada cierto tiempo. Y al menos México no tiene este tipo de carga en las carreteras. Bueno, hay ya aplicaciones que hacen simulaciones de cada cuánto tendrías que cargar tu coche dependiendo del camino que quieras tomar. O sea, puedes poner, no sé, una ruta de tu casa al TEC y te dice como si la batería sí aguanta, no necesitas hacer ninguna recarga. Entonces podrías ver y también te dice los puntos donde hay estas estaciones para recargar la batería de tu coche. Pues tendrías que checar si en tu ruta hay alguna. Algunas gasolinerías ya se están adaptando a los autos eléctricos, entonces... ¿Para la ciudad? No, de las carreteras también se están adaptando a los carros eléctricos. ¿Creen que con el tiempo, haya posibles avances para poder hacer esa batería un poco más amplia y que pueda trasladarse más tiempo, o que los coches de gasolina siempre se utilicen para tramos más largos en carretera? Pues como todo producto nuevo, como acaba de salir a la venta y lo que sea, pues obviamente ahorita están como probando y se van a ver los errores, deficiencias y todo aquello que pueda tener como en desventaja contra los coches de gasolina, y yo creo que sí va a haber como una mejora en cuanto a batería, rendimiento, estaciones de carga. También tendrá que haber como una remodelación de la manera en la que el coche funciona, porque tengo entendido que cuando chocan estallan. Pues depende, igual los de gasolina, depende del accidente, también los de gasolina puede que exploten cuando tienen un impacto muy grande. Y bueno, eso también depende de lo que decía, como es un modelo nuevo, obviamente apenas están probando las deficiencias que tiene, y como en un principio los de gasolina también cuando chocaban explotaban y se fue mejorando al paso del tiempo, que ahora ya bloquean el paso de gasolina cuando reciben un impacto, yo creo que algo similar puede pasar con los eléctricos. Y al tener todos estos avances tecnológicos tan pasos agigantados, ¿creen que esa transición a ese mejoramiento del coche eléctrico se dé igual en el mismo tiempo que en el de la gasolina, o que ahora tenemos más herramientas para poder mejorarlo? Pues yo creo que ya tenemos más herramientas, porque ya tenemos también la experiencia de un coche de gasolina que puede mejorar mucho ya esos conocimientos previos para aplicarlos en los conocimientos, para aplicar esos conocimientos ahora en el coche eléctrico. Podría ser. Justamente hablando de avances tecnológicos,
Considero que también esos avances tecnológicos puedan ser aplicados a los coches que usan petróleo para que su rendimiento sea mejor y también tengan cierta eficacia, solo que ahorita siento que nos estamos viendo muy lentos al implementar todas estas como avances tecnológicos, pero en el coche de gasolina. Justamente por eso también se han implementado coches híbridos, porque ya vieron que la electricidad funciona, que la gasolina ha estado funcionando también desde hace mucho tiempo, y gracias a estos coches híbridos también se ha visto demasiada mejora y también se puede ahí ver como la ventaja que tiene la gasolina. Bueno, aquí En conjunto con la electricidad. sí tiene razón, o sea, porque se complementa, ¿no? La parte igual, la parte del coche eléctrico no es suficiente y necesita también la parte del motor de gasolina, pero lo importante es reducir las emisiones de CO2 al final, o sea, es lo que se busca. Entonces, pues yo no veo viable seguir, aunque sea con coches híbridos, seguir consumiendo este tipo de combustible, porque finalmente, aunque sea menor el impacto, lo que se necesita es frenarlo, no reducirlo. ¿Y cómo creen que podríamos hacer esta transición? Porque obviamente incluso países tienen basada su economía en petróleo, en su producción, en su refinería, en su distribución. ¿Cómo podemos hacer esa transición del petróleo? Porque obviamente por varias esas razones el coche eléctrico no ha sido completamente aceptado. ¿Cómo podríamos hacer esa transición? A lo mejor el coche híbrido podría ser ese objeto de transición de, ok, no lo estamos usando como a la mitad, pero ¿creen que se pueda hacer cómo podemos hacer que esos países empiecen, o sea, que de pronto frenamos completamente la industria del petróleo? ¿Qué van a hacer esos países? O sea, lamentablemente hay muchas economías de cada país que se basa, simplemente México quiere abrir una refinería y pues, es completamente absurdo, pero bueno. Y, o sea, yo pienso que como hay intereses no solamente sociales, sino políticos, es más difícil frenar, pero las empresas también lo pueden hacer. Hay empresas que han anunciado que van a vender el último coche de motor de combustión interna, por ejemplo, en el 2020, y a partir de ahí su producción va a ser coches eléctricos. Entonces, pues si tú quieres adquirir uno nuevo, te ves obligado a comprar uno eléctrico. Entonces, también podría ser esa la parte de la transición. Respecto a eso, o sea, obviamente es mucho más caro hacer un motor eléctrico que hacer un motor de gasolina. Entonces, socialmente también impacta porque no todo el mundo tiene la capacidad económica de comprar un motor eléctrico, bueno, un coche eléctrico. Entonces, yo siento que si para el 2000, ¿qué dijiste? ¿20? Para el 2020 van a salir solamente coches eléctricos, es porque las empresas se van a adaptar a un precio de mercado más accesible, porque de todas maneras el coche de gasolina, por más que contamine, sigue siendo el más accesible. Entonces, aparte lo pueden el mundo no está preparado para hacer ese cambio tan drástico, y si hiciera de un día al otro que todo el mundo tiene que andar en coches eléctricos, ¿qué se haría con todas las piezas de coches de gasolina que quedan? Porque son miles de millones. Yo creo que, por ejemplo, cuando se inventó el motor de combustión interna, pasó exactamente lo mismo. No todo el mundo tenía la posibilidad de comprar eso, pero conforme fue pasando el tiempo, muchos pudieron adquirir este tipo de coches. Supongo que va a pasar más o menos lo mismo. O sea, van a empezar y los que tienen más posibilidad de comprarlo lo van a comprar, mientras que sus otros autos tal vez los vendan a otras personas que no pueden comprar un auto nuevo. Pero así empieza, o sea, va poco a poco, no lo vas a ver de un día a otro, pero puede empezar poco a poco y gradualmente vamos a llegar en un momento al que ya todo el mundo conduzca un auto eléctrico. How do you guys feel about that petroleum's going to run out in around 2050? En realidad puede que acabe en el 2020, pero no es como algo que se pueda saber. Por lo que sabemos, en realidad lo que podemos usar, lo que va a pasar es que el petróleo va a ser de menor calidad
y va a necesitar muchísima más refinación para poder usarlo como un combustible viable. En ese momento la industria del petróleo ya está pensando en incluso en nuevas técnicas de cómo extraerlo, en lugares donde inimaginablemente podrías encontrarlo, porque el planeta es enorme, entonces al ser un combustible fósil están inventando e innovando nuevas técnicas para poder extraerlo. Probablemente sí, porque no puedes asegurar que el hecho de cómo lo estés extrayendo, incluso de cómo se está extrayendo ahora, por ejemplo lo que pasó en Tabasco, que Pemex tenía una instalación como demasiado vieja y que en teoría es de las técnicas que se usa hoy y no fue bien manejada, entonces básicamente muchísimos manatíes de Tabasco terminaron muertos. Entonces realmente nunca puedes asegurar qué tanto impacto vaya a tener o qué tan buen manejo puedas tener sobre el petróleo. Bueno, y si sabemos que el petróleo es un recurso no renovable, sabemos que se va a acabar y sabemos que cada vez es más difícil y más costoso extraerlo. Entonces, si va a aumentar tanto el precio de extracción, de refinamiento, o sea, ¿por qué lo usarías en un futuro si sabes que la tendencia es a que suba muchísimo el costo? Creo que hay un límite, o va a llegar un límite en el que el usuario, el consumidor, incluso las industrias van a tener que hacer ese cambio. Ese es el problema, vamos a llegar a un límite en donde ninguna de las partes pueda resistir y vamos a pasar a la parte del coche eléctrico. Por ahora todavía pues no se tiene la infraestructura, incluso no se tiene la cultura de ver un coche eléctrico cargando. Entonces va a llegar un límite en donde la industria del petróleo ya no va a ser nada más viable. El problema es que todavía no llegamos a ese límite. Sí, exacto. Lo que estaba buscando era, ¿cómo se llamaba eso? Que es como, se le llama el pico de Hoover, que es una parábola que está así, normalmente. Y estamos aquí, o sea, no hemos ni siquiera alcanzado a llegar al máximo, al punto máximo en donde se dice que encontramos todos los pozos petroleros que hay en el planeta. Entonces todavía hay mucho más recurso de petróleo del que todo el mundo dice que ya no, o sea, que ya no va a haber, como menciona. Pero una vez que llegues al punto máximo de sí, va a decrecer, obviamente vas a terminar de extraer todo lo que queda de los pozos que ya encontraste, pero no se sabe hasta cuándo va a llegar ese punto máximo. O sea, no hemos encontrado pues todos los pozos. Pero aún así es lo que yo decía sobre el costo, o sea, ¿cuánto te va a costar descubrir todo eso? O sea, cuesta muchísimo hacer un pozo, extraer petróleo cuesta también mucho, y hacer estudios, también cuesta muchísimo. Yo sé. Y por ejemplo, Dubái es de los países en donde más tienen pozos petroleros y su economía la ha sabido mover. Aparte de eso, han utilizado sus recursos que tienen en el país para crear otros medios de ganar economía. Entonces yo siento que va a pasar lo mismo, que vamos a tratar de con el tiempo ir mejorando para dejar el petróleo de un lado y mover la economía hacia otro rumbo, tratando de hacer que los coches eléctricos sean un poco más accesibles y más viables para todos en carretera. La transición de los coches actuales a los coches eléctricos está pasando. No al ritmo ideal, pero es mejor que no hacer nada. Se sabe que no será un cambio fácil ni rápido, por eso el coche híbrido representa esa parte transitoria. Mientras se mejoran los diseños y de los coches eléctricos y la infraestructura, los híbridos representan una solución temporal. Podemos ver las consecuencias del uso excesivo de los motores de combustión en el medio ambiente. En lugar de ver nubes, vemos capas de smog, y en lugar de respirar aire fresco, respiramos aire contaminado, que además nos enferma. Hemos sobreexplotado un recurso que está llegando a su límite, que es incierto, y que aparte tenemos una gran dependencia de él. Estamos haciendo lo imposible para conseguir más petróleo, sin importar qué o quién nos llevamos a nuestro paso. Estamos dispuestos a hacer filas inmensas, solo para llenar nuestro tanque. Estamos robando y rogando por ella.